Buenos días, amigos. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, particularmente la presencia de nuestro gobernador, Lucio Marani. Asumir el cargo de gobernador implica, para quienes conocemos o intentamos conocer Rotary, algo muy importante, porque implica compromiso y particularmente algo más importante que la fama, que el dinero, que el poder, es el tiempo. O sea, ser gobernador implica dedicar tiempo implica dedicar parte de la vida. Así que un gusto que nos estés acompañando, Lucio. Quiero agradecerles también la presencia de mis amigos del Club del Rotary Rosario. Yo me he atrevido a asumir la presidencia ante un club que tiene socios con una enorme experiencia rotaria, con una enorme vida rotaria, y de un club que ha sido señero en lo que ha sido la actividad rotaria y que ha sido fundamental en la construcción del Rosario que hoy tenemos. Quiero agradecerle también a los miembros de la Rueda, particularmente en la persona de su presidente, Gabriela Cabanellas. La Rueda, para mí, a medida que la he ido conociendo, es una verdadera vivencia rotariana, una verdadera vivencia de amistad y de servicio, y particularmente de algo que resulta muy caro para mí, que es la educación. Realmente creo que es una verdadera fuente de inspiración para el mundo rotario y inspiración en lo personal para mí. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. También a los invitados de otros clubes que hayan participado y que estén aquí presentes, lo que implica la posibilidad de poder trabajar mancomunadamente. Quiero hacer un recordatorio de quien fuera mi padrino, alguien que yo aprecié mucho y respeté mucho, que fue Enrique Ferrari. Enrique Ferrari, y me voy a extender, siempre me hablaba de que su papá era albañil, era un albañil inmigrante italiano, y que él lo había ayudado a construir su casa. Había trabajado en un andamio, trabajando y construyendo su casa que todavía existía. Y ese albañil, ese hijo de un albañil, llegó a ser un empresario muy importante, llegó a presidir una de las compañías más grandes de la Argentina y además tuvo una actividad enorme desde el punto de vista social para la comunidad. Si hoy existe el club, la Asociación Cristiana de Jóvenes, cuando se le estaba por rematar el inmueble, el que salvó eso fue Enrique Ferrari. Si hoy existe una entidad que se llama la Asociación de Dirigentes de Comercialización, eso se lo debemos a este rotario que fue Enrique Ferrari. Enrique Ferrari en su persona es el ejemplo de lo que ha hecho crecer Rosario, el modelo de esta ciudad que se ha hecho a sí mismo, que no tuvo fundador, que se formó con un montón de inmigrantes que se cultivaron, que fueron educados y que realmente construyeron una ciudad que es un modelo para toda la Argentina. Yo tengo una debilidad, que es el derecho. Le dediqué la vida al derecho. Hace 50 años que ejerzo la profesión, todavía no me he jubilado, a pesar de superar todos los topes jubilatorios habidos y por haber, y hay quien dice que uno es en gran parte lo que hace. Así que les pido disculpas si muchas de las referencias que hago tienen la perspectiva de un hombre de derecho. No me puedo escapar a lo que soy. Cuando entré en este club, cuando entré a Rotary, me encontré y traté de comprenderlo. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención era que había una exposición. Entonces digo, ¿por qué tiene que haber una exposición? El tema de la tradición rotaria. Este tema también. ¿Es importante la tradición rotaria? Yo me preguntaba la formalidad, el protocolo, etcétera. Cuando uno estudia derecho, cuando uno ejerce y empieza lo que quiere ganar juicio, con el devenir de los tiempos uno empieza a pensar sobre la profundidad del derecho y uno entiende que la tradición, ¿qué es la tradición? Son reglas, es el pasado, son costumbres y uno nunca se puede escapar de la tradición.
La tradición es lo que los sociólogos llaman el episteme, es el marco con el cual uno mira la vida. O sea, uno resuelve las cosas del presente a partir justamente de lo que aprendió y se tradujo en el pasado, y proyecta el futuro también condicionado, obviamente con cosas nuevas, pero en lo que es la incertidumbre del futuro. O sea que la tradición tiene importancia. Yo preguntaba, ¿importa la exposición? Me pregunté, ¿es importante, además allá de que uno se puede informar del tema educativo, del tema de la cultura, pero qué importancia tiene la exposición de esos 20 o 30 minutos donde alguien nos habla? Y eso tiene para mí una enorme importancia, y más en el mundo de hoy. Tiene la importancia de tener un momento de silencio. En un mundo de ruidos, donde vivimos atestados por la televisión, las redes, etcétera, un ruido permanente. Este gran intelectual italiano que fue Umberto Eco, antes de morir escribe un libro justamente sobre el vivir con un ruido permanente. O sea, tener un momento y un espacio para aprender, para escuchar, aprender a escuchar, tener silencio. Creo que hoy más que nunca se hace necesario tener un momento de silencio, un momento de aprender a escuchar al otro y un momento de reflexionar. Eso es, de alguna manera, la exposición propia del mundo rotario, por lo menos es lo que yo percibí o de la manera en que yo lo vi. Después me encontré con la campana que viene de la antigüedad, chinos, la India, pero siempre la campana tuvo que ver con aspectos fundamentalmente religiosos, pero fundamentalmente para marcar los tiempos, para llamar a las personas, pero fundamentalmente también para llamar al silencio y para llamar a escuchar. O sea que también me encontré la importancia y el símbolo que tenía la campana. Luego me empecé a estudiar y ya cuando pasó el tiempo me encontré con la verdad, con la prueba cuádruple de los rotarios. Bueno, le aclaro que la verdad, y recién lo hablaba con el gobernador Lucio Marani, que decía, uno no puede entender Rotary si no llega a entender también la cultura donde surgió Rotary, que es la cultura de Estados Unidos. Paul Harris era de Estados Unidos. Cuando uno ve la verdad, para un hombre de derecho, yo dije, ¿qué están diciendo? La verdad para un hombre de derecho es la discusión de qué es lo justo, qué es lo injusto. La verdad es absoluta, no es relativa, va cambiando. ¿Qué es verdad? Porque la formación que tenemos nosotros, las personas de derecho, fundamentalmente, a pesar de lo que uno no se da cuenta y en las facultades ya se ha dejado de enseñar, tiene que ver con una enorme influencia de Aristóteles y particularmente de Santo Tomás. O sea, conceptos, clasificaciones, qué es lo justo, qué es lo injusto, las clasificaciones de la justicia. Y este tema y esta visión del mundo no es esta la verdad. Esta es la verdad que surgió de alguien que discutió con Santo Tomás. En el año 1600 se peleaban duramente los franciscanos con los dominicos. Los dominicos hablaban, Santo Tomás hablaba de los conceptos, las clasificaciones, y los franciscanos apareció Guillermo de Ockham, el famoso hombre de la navaja de Ockham, el famoso hombre de la película El nombre de la rosa, esa mezcla de Sherlock Holmes con Guillermo de Ockham. Y Guillermo de Ockham dijo, no existe la justicia en general, no existe la verdad en general, sino hay hombres justos, hombres injustos, situaciones concretas. ¿Qué es la verdad? Entonces me puse a estudiar la verdad desde el punto de vista de Guillermo de Ockham. Y la verdad significa nada más y nada menos que lo que digo cuando hablo tiene que ver directamente con la realidad de los hechos. Esa es la verdad. No hay medias verdades, no existe la media verdad, sino que la verdad tiene que tener una correlación con el mundo de la realidad, con el mundo de los hechos. Cuando hablo debe haber buena fe y debe haber correlación con los hechos que están aconteciendo. Y de ahí me encontré, cuando seguí viendo las pruebas cuádruple, me encontré con la problemática de la amistad. El Rotary habla de la amistad. ¿Y cuál es el sentido de la amistad en esa perspectiva de Ockham? O sea, en esa perspectiva, es muy concreta. La perspectiva de la amistad desde esa visión, porque si la veo desde el punto de vista conceptual en la cual yo estoy entrenado, es que es amistad
distintos tipos de amistad, la clasifico. La visión de Ockham sería otra totalmente distinta, es mucho más concreta. La verdad, la amistad es confianza. Yo sé que si voy a necesitar a alguien, mi amigo me va a ayudar. Yo sé que aunque no se lo pida o se lo puedo pidiéndoselo, es la confianza. Implica algo central, la amistad en el sentido de confianza. Los ingleses, luego los americanos la resumían en una frase, sobre todo en esos pequeños lugares donde se crió Paul Harris, que era: tengo un vecino al cual le puedo pedir una taza de azúcar. Eso es, de alguna manera, la amistad, la confianza. Pero luego empecé a ver el tema del servicio. Y el tema del servicio ya me complicó todavía mucho más. Para alguien que viene del mundo del derecho, que lo leyó a Montesquieu, que lo leyó a Locke, teoría del Estado, pero todos tienen algo que se ha perdido. Cuando uno lo lee a Rousseau, particularmente lo aprendí, y recién hablaba también con Lucio, con el gobernador, de un rotario, posiblemente uno de los intelectuales vivos más importantes que tiene hoy la Argentina, rotario, Natalio Botana. Natalio Botana, cuando uno estudia y lee sus libros, para los que lo hemos dedicado su tiempo, uno encuentra que Rousseau, Montesquieu, Locke, etcétera, todos los padres de la teoría del Estado, hablan siempre o del bien común o del interés común, o sea, la necesidad de vivir en sociedad. No se puede vivir en sociedad sin servicio. Se es por el servicio, se es porque se es ser humano, se es porque se vive en comunidad. Es decir, me fui encontrando la importancia de los principios rotarianos. Particularmente los aprendí, dicho de una manera mucho más concreta, cuando habló en la reunión pasada el decano de los rotarios nuestros, que es Roberto Yelas, cuando hablaba de servicio entre iguales, servicio entre amigos y amistad entre amigos. Prácticamente redujo en muy pocas palabras la esencia de lo que es, lo que yo entiendo o he aprendido de lo que es la esencia del Rotary. Claro, yo me di cuenta, viniendo acá a Rotary, me di cuenta que muchos de mis profesores, a los cuales los voy a recordar ahora rápidamente, uno era Roberto Brevia. Roberto Brevia me enseñaba que había que respetar la ley. Y esto no es un tema menor, porque hoy se está discutiendo si la ley es un producto del poder o la ley es un límite del poder. O sea, entraba en una biblioteca de estas de acá de la calle Córdoba y veía los libros de Carl Schmitt, uno de los grandes juristas teóricos del autoritarismo, que muy enseñado y leído en este momento, que él habla que el derecho es un producto del poder. Roberto me enseñó lo contrario. Roberto me decía que es un límite al poder. Y yo aprendí de Roberto que es necesario limitar al poder con la ley, que uno es esclavo de la ley. Después tuve a Casielo, también miembro rotario, que me enseñó que sí, que la ley hay que aplicarla, pero también a veces uno comete injusticia en la aplicación de la ley, que hay que tener en cuenta los principios de caridad, de piedad, de equidad. O sea, me enseñó a no ser tan duro en la aplicación y la interpretación rígida de la ley. Y después lo tuve a Balestra, que me enseñó la solidaridad, la importancia de la solidaridad dentro de una sociedad. También un rotario de nuestro club. Y Aleta de Silva, que enseñaba sobre la importancia de la justicia. Y alguien que desgraciadamente la universidad pública lo ha olvidado, que también fue un rotario, que fue Calixto Armas. Calixto Armas fue uno de los profesores, Calixto Armas Barea fue uno de los profesores más importantes que ha tenido el derecho internacional de la Argentina en el mundo. Uno de los padres de lo que se habla del mar territorial, si iba a ser 12 millas, 200 millas, 300 millas y todo lo demás. Bueno, Calixto Armas fue uno de los padres a nivel internacional que difundió y por las cuales internacionalmente se reguló la problemática de los mares territoriales con otro profesor que después se fue a Estados Unidos, el profesor Camino. Ellos son, no me di cuenta, pero me estaban enseñando principios rotarios desde la cátedra. Por otro lado, empecé a ver quienes integraron este Rotary Rosario y me encontré
que personas que dejaron marcas emblemáticas en esta ciudad, edificios, Cabanella, Bolsa de Comercio, Cabanella, Night, Deporte, Plaza Jubel. Me encontré que por otro lado estaba Nicanor Delía, Ricardo Foster, crearon el Colegio de Abogados de Rosario. O sea, realmente desde Rotary se ha construido gran parte de lo que ha sido nuestra ciudad, nuestra querida ciudad. Frente a esto, y gracias, solamente puedo haber asumido esto porque tengo un equipo de lujo, o sea, que me acompañan, de otra manera nunca hubiera asumido una responsabilidad de este tipo y con esta tradición y con esta importancia. ¿A dónde apunto? En las charlas, yo creo que primero una cosa que a mí me gustaría trabajar sería el problema de la historia de Rosario. Uno no puede defender lo que no se puede querer lo que no conoce. Rosario tiene una particularidad muy especial. La historia de nuestra ciudad, atada a un puerto, generó toda una cultura política. La historia de Rosario fue enfrentarlo a Estanislao López en su momento por el tema del puerto, pero después enfrentarlo a Mitre por el tema del puerto. Generó una microcultura política que tiene una enorme particularidad para poder conocer quiénes somos, quiénes estamos. Los que participaron y mencioné conocían muy bien quién era Rosario y realmente de esa manera lo construyeron. Me preocupa el tema de educación enormemente, o sea, la problemática pedagógica, si este tema tiene que ver, o sea, ahora Noruega quiere volver a las viejas técnicas pedagógicas anteriores, la memoria, o vamos a volver a transitar las experiencias del estructuralismo con Piaget que fracasaron. Venimos con los nuevos sistemas de la neurociencia, la posibilidad de cómo, con sistemas heterodoxos en la enseñanza. ¿Qué pasa con la educación pública en la universidad? ¿Qué ocurre con la universidad? ¿Qué pasa la relación de cantidad de profesores, cantidad de alumnos, pocos egresados, presupuesto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, creo que es un tema para mirarlo y creo que es central. Pero cuando uno habla de educación, también tiene que pensar siempre que hay educación en valores. No nos olvidemos que una de las sociedades más educadas y más civilizadas llevó a una guerra mundial. O sea, la educación sin valores es incompleta. La educación siempre tiene que conllevar valores. Y valores es el respeto a la vida humana, a la dignidad humana y a la igualdad. Otro tema que me preocupa es el derecho. A mí es mi vida y veo el derecho hoy cada vez que uno aprende se ha transformado en un show mediático. La posibilidad de poder traer, estamos sufriendo, la mundialización nos trae sistemas acusatorios, juicios por jurados, etcétera, que no tienen que ver con nuestra tradición. Eso genera lo que se llama derechos eclécticos con una seria inseguridad jurídica. Creo que es un tema para mirarlo. Otra temática que me preocupa es el medio ambiente, el agua. O sea, yo me encuentro a nivel, los que vivimos en el mundo empresario, quienes dicen que no hay los problemas, que esto es un cambio de era, que no hay problema, el calentamiento global no está producido por los seres humanos, que la problemática del agua no es un problema. Bueno, yo considero lo contrario, pero creo que es un tema que merece que lo miremos. La salud. Quienes hablan en contra de las vacunas, ¿qué está pasando con la salud? Rosario tiene problemas cada vez más serios de cantidad de camas, etcétera. Hay un serio problema de salud en la Argentina y particularmente en nuestra ciudad. Otro tema no menor es la economía. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la Argentina? ¿Por qué la Argentina, de ser un país tan desarrollado, pasó lo que pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué toda América Latina de alguna manera tiene los problemas que tiene? Me parece que merece una reflexión para sentarnos a pensar. En la Fundación cuento con un súper experto, en la Fundación Rotaria, que es central. Fundación es bien común, Fundación hace a la esencia y al centro de la actividad rotaria, que es Carlos Casas. O sea, Carlos es un súper especialista, es un doctorado en materia rotaria y en materia de fundaciones. En materia de servicios, yo creo que tener un eje en algo de salud, particularmente me gustaría si puede ser salud para los niños,
si podemos hacer algo importante vinculado al tema de salud para los niños, pero no desmerecer tampoco pequeñas obras, porque a veces lo cuantitativo no tiene relación con lo cualitativo. A veces una pequeña obra o muchas pequeñas obras generan mucho bien y no por ser de poco monto tienen menor impacto o generan menor bien. ¿Qué es lo que yo veo, y sintetizando y no extendiéndome? Paul Harris vivió a principios de 1800. Era un mundo que creía particularmente en la ciencia. Creía que la ciencia iba a arreglar todo. Pero paralelamente la gente se armaba. Los países se armaban, se formaban los nacionalismos imperiales de expansión, de guerras. Pero nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó. Ese mundo que creía en la ciencia ilimitada, ese mundo que creía que no iba a haber guerra, terminó en 2 guerras mundiales con la catástrofe que esto conllevó. Yo creo que hoy más que nunca, y con esto finalizo, hace falta cada vez más Rotary, más Rotario, para que haya más paz y amistad en el mundo. Muchísimas gracias.